¿Qué vamos a tener, muchachos? ¿O qué muestra el pizarrón? La clase pasada, al final de la clase pasada, veíamos lo que era la política fiscal expansiva y empezábamos a ver lo que era la política monetaria expansiva. Solamente para recapitular, lo que estoy poniendo aquí en el pizarrón es que una política fiscal expansiva para nosotros va a consistir en el incremento del gasto de gobierno. En eso va a consistir para nosotros la política fiscal expansiva. ¿Qué es lo que se busca con la política fiscal expansiva, muchachos? Desde el punto de vista económico, consiste en que vamos a tratar de reactivar la economía. La idea de esta política es incrementar el empleo y la producción. Esa es la idea general, sin importar si es modelo clásico, si es modelo keynesiano, neoclásico, y vuelvo a hacer hincapié, el modelo neoliberal no existe en términos económicos, es más bien una cuestión sociológica y de política, muchachos, pero en términos económicos el modelo neoliberal no existe. ¿Qué vamos a tener? Ante este incremento, muchachos, del empleo que se busca incentivar y de la producción, vamos a tener un impacto en la demanda agregada. Acuérdense que la demanda agregada se compone de consumo, inversión, gasto de gobierno. Si fuera una economía abierta, exportaciones menos importaciones, y son los componentes del PIB. Con base en esto, muchachos, aumenta la demanda agregada. Vamos a tener nuestro primer desplazamiento de la demanda agregada 0 a la demanda agregada 1, que ya ya lo había dibujado. Y esto me va a generar, muchachos, un cambio en los precios. ¿Qué vamos a tener aquí? Voy a pasar del nivel de precios 0, de P0, a el nivel de precios 1. Es decir, están aumentando los precios. Este cambio en los precios, muchachos, me va a generar dos efectos. Por el lado de la oferta agregada, que era lo que veíamos la clase pasada respecto al mercado laboral, muchachos, lo que vamos a tener es que van a caer los salarios. Los salarios reales van a disminuir. Si yo tengo que pagarles menos, yo soy la empresa, pues obvio va a aumentar, van a disminuir mis costos y por lo tanto puedo comprar más mano de obra. Entonces, disminuye, la oferta, perdón, aquí hice malas letras, disminuye la oferta de trabajo, muchachos, pero aumenta la demanda de trabajo. Yo quiero que trabajen más conmigo porque los salarios están disminuyendo, pero los trabajadores, en términos reales, no te conviene trabajar porque estás perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué van a tener que hacer? Empieza a haber poquita mano de obra. Al haber menos mano de obra, comienza a haber un incremento de los salarios. Ojo, acuérdense que W solita son salarios nominales y al ser una variable nominal, muchachos, solamente refleja el cambio en los precios. Ustedes acuérdense de lo que veían en macro básico. Una variable real son cambios en la producción. Sí estoy haciendo más producto. Una variable nominal a precios corrientes de mercado, muchachos, refleja los cambios en los precios. No está reflejando un cambio en la producción. Puedo decir que, vamos a ponerlo así, un automóvil el año pasado costaba 200,000 pesos. Ese mismo automóvil, vamos a considerar que no hay depreciación del automóvil, este año ese auto ya no cuesta 200,000 pesos, cuesta 500,000. Sigue siendo el mismo automóvil. ¿Qué está pasando, muchachos? Solamente están cambiando los precios. Lo mismo estamos suponiendo con los salarios. Solamente está aumentando la cantidad de dinero que te voy a pagar por tu trabajo, pero eso no implica que tú puedas comprar más bienes y servicios con esa cantidad de dinero. Entonces, el mercado laboral, muchachos, va a seguir siendo el mismo, razón por la cual nuestra oferta agregada es una línea vertical. El incremento de la demanda agregada, muchachos, ante la disminución de los salarios reales, muchachos, ¿qué va a pasar? El incremento de los precios, muchachos, ¿qué va a hacer en el mercado monetario? Acuérdense que M sobre P son saldos monetarios reales, U, oferta monetaria. Si aumenta el precio, muchachos, y esta variable M, que es la cantidad de dinero, se mantiene fija, ¿qué va a pasar con el resultado de esta fracción? De esta razón, ¿va a ser mayor o menor?
¿Qué va a pasar con este resultado? ¿Va a ser más grande o más chiquito? La M se mantiene y la P aumenta. ¿Qué va a pasar con mi resultado? Se va a hacer menor. Se va a hacer menor. Entonces, muchachos, se va a contraer la oferta monetaria, se va a recorrer hacia la izquierda. Primero aumentó porque aumentó el consumo, aumentó la demanda de dinero, aumentó la tasa de interés, pero el incremento de los precios contrae aún más la oferta monetaria. Entonces pasamos del punto A, punto B, punto C. ¿Qué está pasando en el mercado ISLM, muchachos? En el modelo ISLM, que es un modelo de demanda agregada, lo que vamos a tener es que primero aumentó IS, se desplazó a la derecha, aumentó la tasa de interés. Sin embargo, ante la contracción de la oferta monetaria, LM se desplazó hacia la izquierda. ¿Cómo quedó la producción, muchachos? Si se dan cuenta, en este caso se ve más claro, al igual que en el otro. Si se dan cuenta, en este caso me seguí quedando en el mismo punto, muchachos. No se movió la producción. En esta parte de mi gráfica, muchachos, lo tenemos. Aquí tengo la producción, tengo Q. Siguió siendo la misma. En este caso, muchachos, ¿qué vamos a tener? La conclusión es que aumenta la tasa de interés, va a aumentar, perdón, déjenme les cambio el color del plumón. Conclusión, aumentan los precios, aumenta la tasa de interés, el salario real se mantiene, muchachos, al fin y al cabo llega al mismo lugar, el salario real se mantiene, la oferta agregada se mantiene y por lo tanto el nivel de producto Y se mantiene. No se modificó para nada ninguna de las variables reales de la economía, muchachos. Es más, la única variable real que se puede decir que se modificó fue la tasa de interés. De allí en fuera, lo único que cambiaron son los precios. Y yo les decía al final de la clase pasada que a esto se le conocía como efecto crowding out. El efecto crowding out, muchachos, implica que a medida que va aumentando el gasto de gobierno, la iniciativa privada se va a retirar del mercado. Por eso los clásicos, muchachos, no es que estén en contra del Estado, no es que estén en contra de los programas sociales, ni que quieran ver morir a la gente de hambre, ni muchísimo menos, sino que bajo su perspectiva de análisis matemático y gráfico, muchachos, una intervención estatal, en lugar de beneficiar a la población, lo único que está haciendo es perjudicándola. Porque lo único que está generando es que se incrementen los precios, pero el nivel de empleo sigue siendo el mismo, no están mejorando los salarios reales, no está aumentando la producción y van a seguir comprando lo mismo y probablemente hasta menos. ¿Sí queda claro, muchachos? ¿Sí? Hasta aquí era lo que veíamos la clase pasada. ¿Ya quedó un poquito más claro o siguen teniendo alguna duda? ¿Ninguna? Ok, me espero tantito o ya puedo cambiar de pantalla. Espere, profesora, lo estoy terminando. Sí, hijo, no se preocupe, entonces me espero tantito. Ustedes me dicen cuando ya. Profesora, Dígame, hijo. entonces, digamos que muevan la tasa de interés puede generar algo de inflación. No, aquí, ojo, hijo, aquí primero movimos el gasto de gobierno y después movimos la tasa de interés. O sea, el cambio en la tasa de interés fue resultado de aumentar el gasto de gobierno, ¿sí? O sea, no, aquí no estamos moviendo la tasa de interés de manera, por parte de una política monetaria, sino que la tasa de interés comenzó a subir por incrementar el gasto, era lo que le decía aquí. Primero, usted quería tener más dinero. Yo te estoy dando una beca, te estoy dando tu beca Benito Juárez. ¿Estamos de acuerdo? Si yo te estoy dando esa beca, ¿vas a demandar más o vas a demandar menos dinero? Más. Entonces te desplazaste a este punto. Acuérdese que la oferta monetaria se mantiene, ¿no? Entonces ya subió la tasa de interés. Acuérdese que la tasa de interés es el costo del dinero. Sí. Entonces ya subió la tasa de interés. ¿Qué está pasando? Pero ese incremento de la demanda también implicó un cambio en los precios. Tu oferta monetaria no se va a mover
porque tú estés modificando la cantidad de billetes y monedas que hayan en circulación, sino porque los precios subieron. Y si los precios suben, ¿qué va a pasar con tu masa monetaria? ¿Va a ser más grande o más chiquita? Más grande. ¿Seguro? Si suben Ah, los no, precios más chica, más chica. más chica, esta se va a contraer. ¿Qué pasa? Que tú tenías cierta cantidad de dinero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como los precios están subiendo, ¿qué va a pasar con el costo del dinero? ¿Es más alto o más bajo? El Es costo más de fácil. tener comienza a subir. Ese es el efecto que tiene. No estamos subiendo la tasa de interés como una medida de política monetaria, perdón. Las tasas de interés están subiendo como resultado de una política fiscal. Ajá. En este caso, tú estás subiendo de manera indirecta el costo de tener el dinero. Eso es lo que nos está pasando en este modelo. Por eso se dice que una política fiscal expansiva, muchachos, desde la perspectiva clásica, lo único que va a generar es que sube el costo de tener el dinero en la bolsa, van a subir los precios, pero no va a haber mayor producción, no va a haber mayor consumo, no va a haber más fuentes de trabajo, lo único que vas a tener es una espiral inflacionaria. ¿Estamos de acuerdo? Esto, muchachos, bajo la idea de que nuestra oferta agregada es una línea completamente vertical. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, ahora sí. ¿Ya puedo cambiar o me sigo esperando? Entonces yo creo que ya puedo cambiar, no me dice nada. O espérenme, déjenme checar el chat porque ese no lo veo. Entonces no sé si alguien escribe, ¿no? Entonces, Profesora, tengo una duda. dígame. Para el examen va a dar como tipo guía o un repaso o algo así. No doy guías, hijo. Ahora sí que guías yo no doy, pero yo doy un problemario. Doy un problemario tanto teórico como práctico. Y antes del examen, ahora sí que vamos a suponer que su examen fuera el próximo miércoles, ¿no? Ujú. En un ejemplo. Entonces yo ya te di tu problemario práctico el sábado pasado, práctico y teórico. Y entonces hoy nos dedicamos a revisar la teoría y el sábado nos dedicamos a revisar la práctica. Ah, ok, o ¿Para sea, qué? como que lo Para resolvemos que el otro conjunto. lunes ya el otro miércoles presentarás tu examen. O sea, sí no les doy una guía porque no te digo, mira, te voy a preguntar exactamente esto. Del Ok. problemario teórico, vamos a suponer, más o menos les pongo en el teórico, son como 15, 20 preguntas. Ajá. De esas 15, 20 preguntas que comprenden, si usted lo revisa, hijo, se va a dar cuenta que es un temario, pero de ahí va a salir y decir, bueno, me puede preguntar esto. Ok. Pero no te estoy diciendo, esta pregunta viene, ¿no? Y en el caso de los problemas, obvio cambian los datos, pero procuro que sean ejercicios muy parecidos a los que van a venir en el examen. Generalmente, ahora sí que les voy a decir que soy muy cruel e inhumana, su guía es más pesada que el examen. Ok. ¿Sí? Entonces no se preocupe, hijo. Sí. Y de todas maneras, si usted llega a tener alguna duda o algo, vamos a verlo así, muchachos. Ahorita, por la contingencia, por la modalidad en la que estamos llevando, yo no tengo clases extras, o sea, yo no puedo pedirle a la maestra Marcela que me autorice clases extras, pero si ustedes lo necesitan, muchachos, y me dicen, Miss, ¿nos puede echar la mano? Pues nos organizamos y vemos, yo pido autorización a la maestra Marcela y que me dé permiso de darles una clase adicional o una clase extra de repaso, ¿les parece? Para que no se sientan presionados, ¿sí? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, respecto a esto, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Voy a cambiar ya de página. Ahora sí que me adelanté un poquito, muchachos, porque precisamente tenemos que ver muchas gráficas. ¿Qué vamos a ver nosotros hoy? Nosotros vamos a ver ahora qué pasa con la política monetaria. Ahora sí, haciendo referencia a la pregunta que hacía su compañero, literalmente, ¿qué pasa con las tasas de interés? La tasa de interés es un instrumento que manipula el Banco Central. El Banco Central como tal, muchachos, no determina la cantidad de dinero que existe en la economía. ¿Por qué? Porque la oferta monetaria, muchachos, y aquí se los estoy poniendo, se compone de efectivo más los depósitos de alta liquidez. Lo comentábamos al final de la clase pasada, muchachos,
El efectivo más los depósitos de alta liquidez es lo que ustedes conocen como el famoso M1 y M2. El M1 como referencia es el efectivo, tal cual. M1 es dinero líquido, billetes y monedas. Ese es el M1. El M2, muchachos, ya habla de los cheques de viajero, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Todo eso es, muchachos, nuestro M2, los puntos payback, algunos, bueno, con la evolución de las criptomonedas, muchachos, en algunas transacciones sabemos que ya son aceptadas. Entonces, todo eso va a formar parte de mi M2, ¿estamos de acuerdo? Esa es mi manera de manipular, eso va a componer, muchachos, mi oferta monetaria. ¿Cómo la manipula el Banco Central? El Banco Central lo que va a hacer, muchachos, para manipular la oferta monetaria es trabajar con las tasas de interés. Por eso les decía hace un momento, la tasa de interés es el costo de tener dinero, muchachos. Si yo tengo mi dinero en mi bolsa, en el monedero, abajo de mi colchón, en mi cochinito, ¿está perdiendo o está ganando valor? ¿O qué le está pasando? ¿A qué estoy renunciando por tener mi dinero guardado abajo de mi cama? Perdiendo valor. Está perdiendo valor. Si yo lo metiera a un instrumento ojo, es muy diferente a que ustedes lo metan a que tengan su cuenta de débito. Acuérdense que tener una cuenta de débito tampoco es ahorro, muchachos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Meter nuestro dinero en un instrumento financiero que nos generara ganancias. Es decir, tasa de interés, como bien lo mencionaron, está perdiendo valor. ¿Qué va a hacer el Banco Central, muchachos? En este caso, lo que hace el Banco Central es que manipula la cantidad de dinero por medio de las tasas de interés. Si las tasas de interés suben, muchachos, ¿me conviene tener mi dinero abajo de la cama o me conviene ahorrar? Ahorrarlo. Me conviene ahorrar. ¿Me conviene invertir? Acuérdense, pónganse los zapatos de los economistas. ¿Me conviene pedir dinero prestado si las tasas de interés son altas? No. No. Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener aquí? La política monetaria, como les decía, va a tener un pequeño gran problema. Este es un planteamiento keynesiano y lo que vamos a tener, y si lo quieren poner como nota, lo que vamos a tener es que hay que tener presente que si las tasas de interés son altas, muchachos, va a tener una relación inversa. La inversión se disminuye, pero aumenta el ahorro, acuérdense, y latina, mayúscula es inversión, S es ahorro. Si las tasas de interés bajan, muchachos, aumenta la inversión, pero disminuye el ahorro. Esa es una manera de verlo. ¿Qué vamos a tener nosotros en este modelo que les estoy poniendo aquí? Vamos a considerar lo que dice el modelo, la teoría económica, dice, el Estado decide ampliar la capacidad de empleo por medio de una política monetaria expansiva. Y una política monetaria expansiva consiste en tener más dinero, es decir, aumentar este M sobre P, aumentar la oferta monetaria. ¿Cómo lo va a hacer, muchachos? Bueno, pues va a disminuir las tasas de interés. Si disminuye las tasas de interés, muchachos, ¿qué va a pasar con los títulos de deuda? Ustedes tenían CETES y los CETES ahora, en lugar de pagar, no sé en cuánto está la tasa del CETE. ¿En cuánto está, muchachos? Rápido, a ver, un Wikipediazo. Sí, lo que iba a decir, que lo buscamos. A ver, digan, sí, porque a ver, en lo que yo muevo el celular, ya nos dio mañana. Tasa CETE. A ver, la de CETES a 28 días. El Google dice que a 28 días está a 5,15. A 91 días a 5,13 y a 175 días a 5,12. Está bajita. Es que ustedes son muy jóvenes para saberlo y yo demasiado vieja para contárselos. Pero en mis tiempos sí era tasa de interés ya de veras. Y les voy a decir por qué.
Porque ustedes revisen, nada más por curiosidad, muchachos, revisen la tasa de interés, o bueno, la tasa de rendimiento de los CETES, cuando fue el gobierno después de la crisis de 1998, exactamente del 98, de 1994. Y se van a dar cuenta que la tasa de los CETES que se pagaban, literal, un CETE, ¿cuánto vale, muchachos? 10 pesos. 10 pesos. Y se los venden con tasa de redescuento, ¿no? Entonces, en lugar de vendérselo en 10 pesos, se los venden en 9 con 9 y fracción, ¿no? 9.95 vamos a ponerle, ¿no? En eso se los venden y cuando pasan los 28 días les dan sus 10 pesos y ahí está su remanente de ganancia, ¿no? Esos 5 centavos. Bueno, cuando fue la crisis de 1994, el mentado error de diciembre, muchachos, para que México llegara a tener la solvencia necesaria, es decir, necesitaba dinero la economía mexicana porque la banca había quebrado, el precio del CETE llegó a estar en 7 pesos, 7 y fracción. O sea, por cada CETE que el gobierno federal colocaba, por cada certificado de tesorería colocado en mercados nacionales e internacionales, México lo vendía en 6 pesos, 7 pesos creo que fue lo menos que yo lo llegué a ver, 7,35 y después de 28 días te regresaba 10 pesos. Estamos hablando de una tasa de rendimiento o de redescuento del más del 200%. Es que el riesgo era muy alto, ¿no? O sea, para los inversionistas extranjeros. Exacto. Pues ustedes como financieros trabajan con el famoso binomio riesgo-rendimiento. Entre más riesgo, pues se supone que debe de ofrecerme un mayor premio, ¿no? Y por Claro. eso diversifican los portafolios, ¿no? Entonces, muchachos, bajo ese contexto, ¿qué vamos a tener aquí? Esa es una manera de hacer que haya más dinero, ¿no? Que nosotros, si bajan las tasas de interés, pues obvio a mí no me interesa tener un título de deuda que me va a pagar menos, entonces tú me regresas mi papelito, yo te doy tu dinero. Estoy inyectando liquidez a la economía. Reducir el coeficiente de reservas, muchachos, también consiste en eso. Los bancos, ustedes saben que por ley, deben de mantener un coeficiente de reservas en el Banco de México para hacer frente a las demandas de liquidez de los ahorradores, de las personas que tienen ahí su dinero. Y con ese objetivo evitar un pánico bancario. Si el Banco de México quisiera que hubiera más dinero por medio de este instrumento, lo que hace es bajar exactamente ese coeficiente de reservas. Y este último, muchachos, emitir papel moneda o moneda metálica, ese ya no lo vean, ese ni lo pelen, pero bueno, es necesario mencionarlo. ¿En qué consiste? En echar a andar la maquinita de billetes. En eso consiste simple y llanamente. ¿Por qué les digo que no le hagan caso a este instrumento, muchachos? No es que no exista, no es que en algunos países no se utilice, pero en el caso de la economía mexicana aprendimos a que eso no se hace. Ya por ahí la burra no era arisca, la hicieron. ¿En qué sentido, muchachos? Nosotros a base de prueba y error, muchachos, entendimos que la emisión de papel moneda y moneda metálica lo único que nos va a generar es inflación, que tarde o temprano se tiene que pagar. La inflación también recuerden que es el impuesto, se conoce como impuesto señoriaje, muchachos, es el impuesto a la tenencia de dinero. En este caso, muchachos, emitir papel moneda o moneda metálica, lo único que va a generar es que haya muchísimo dinero en una economía, pero no necesariamente haya producción. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda con esta explicación de en qué consiste la política, muchachos? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Yo tengo mi oferta monetaria, es mi línea negra, aquí la tengo M sobre P. ¿Qué me está diciendo el modelo? Vamos a aumentar la oferta monetaria, es decir, mi oferta monetaria se va a desplazar hacia la derecha. Entonces voy a tener que esta MP0 se va a desplazar hacia la derecha. Ahí la bajé. Y ahora voy a tener MP1. Aumenté la oferta monetaria. ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Está bajando la tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Me estaba ubicando en el punto A. En este caso, aquí estaba la tasa de interés 0.
Ahora disminuyó. Me voy a pasar a la tasa de interés 1. Y voy a desplazar mi curva LM hacia la derecha, hasta aquí, más o menos. Que cuadre, que cuadre, que cuadre. Ahorita la acomodo, perdón. Acomodo mi gráfica. Más o menos ahí, un poco fuera del contexto, muchachos. ¿Qué vamos a tener aquí? Esta va a ser mi LM1. Pasé del punto A al punto B. Y bajaron las tasas de interés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué está pasando en el mercado monetario? ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? Acuérdense que este es mi mercado laboral. ¿Qué va a pasar en este caso, muchachos? Baja la tasa de interés. Si baja la disminuyó. Los salarios reales están modificándose. Entonces, ¿qué va a pasar con la demanda agregada, muchachos? Si la tasa de interés baja, ¿voy a consumir más o voy a consumir menos? Vas La a tasa de consumir interés más. bajó. Voy a consumir. Entonces, ¿qué va a pasar con mi demanda agregada? ¿Hacia dónde se va a desplazar? ¿Hacia la Hacia izquierda o arriba. hacia la derecha? Hacia arriba. Entonces, aumentó mi demanda agregada. ¿Qué pasó con los precios, muchachos? ¿Aumentaron o disminuyeron? Aumentaron. Si aumentan los precios, ¿qué pasa con el salario real? ¿Se mantiene o disminuye? Se mantiene, ¿no? En este modelo clásico, pues en teoría, el primer movimiento es que disminuye, por eso aumenta la demanda de trabajo, pero entonces los trabajadores no queremos trabajar porque nos están pagando poquitos, entonces nos recorremos para acá y acabamos en el punto C, y entonces nuestra oferta agregada sigue siendo una línea, sigue siendo la misma, una línea vertical. ¿Qué está pasando en este caso, muchachos? Como la tasa de interés está bajando, y los precios aumentaron, ¿qué va a pasar con mi coeficiente? Lo que teníamos hace rato, esta M ya se desplazó, ya bajó la tasa de interés, pero ahora comienzan a subir los precios. ¿Qué va a pasar con mi oferta monetaria? ¿Va a seguir allí o se va a contraer? Se contrae. Se contrae. Entonces, muchachos, lo que va a pasar en este punto, literal, es que fuimos del punto A al punto B y acabamos en el punto C. Es decir, me moví, hice algo o quedé en el mismo lugar. Quedamos igual. Quedamos igual. Gracias, hija. Entonces, ¿qué está pasando aquí, muchachos? Esto lo que va a generar es que una política monetaria expansiva, muchachos, lo único que nos va a generar es que nuestra curva LM vaya y regrese. Eso es lo único que va a hacer. ¿Y qué va a pasar con el nivel de precios? Bueno, va a disminuir el nivel de consumo, pero tú ya generaste un cambio en los precios. Por lo tanto, es una teoría de la inflación. Esto que se hace con la política monetaria, muchachos, se conoce como neutralidad del dinero. Ahorita se los voy a poner todo tal cual, ahorita se los escribo. La neutralidad del dinero, muchachos, consiste en que solamente está aumentando la cantidad de dinero que existe en la economía, muchachos, pero no se está modificando ninguna de las variables reales de la economía, es decir, producción y tasas de interés, ni nivel de empleo, ni nivel de salarios. Lo único que estoy haciendo es aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía. Para los clásicos, muchachos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, que es la diferencia una de las diferencias con el modelo neoclásico, muchachos, es que lo único que genera valor en la economía es el trabajo. ¿Y cómo expreso el trabajo? ¿Cuál es la representación del trabajo, muchachos? ¿Cómo represento el trabajo? ¿Cómo expreso el trabajo en términos reales? Si yo les dijera, quiero ver el fruto de su trabajo, ¿cuál es la representación del trabajo? En el caso de ustedes, que son financieros, economistas, ingenieros. ¿El dinero, tal vez? El dinero, ese es el pago por tu trabajo. ¿El PIB? El PIB, ese también es una representación. A ver, ojo, muchachos. El resultado del trabajo, de que ustedes se desgasten estudiando, den una consultoría, en el caso de nosotros, es un servicio.
En el caso de las personas que trabajan creando mercancías, muchachos, precisamente es esa mercancía. El señor que nos vendió los libros, los cuadernos, el que nos trajo la comida por el Uber, eso, muchachos, es trabajo, es la producción como tal. Como bien lo mencionaban, era el PIB, pero ya lo estamos viendo en términos físicos. Entonces, ahora sí que con esta referencia, muchachos, el modelo clásico lo que señala es, lo único que genera valor es el trabajo. Si tú no trabajas, no debe de haber valor en la economía. Entonces, vamos a tener esta idea. La producción es valor. ¿Y cómo voy a representar el valor de esas mercancías, muchachos? A través del dinero. ¿Debe de haber más o debe de haber menos dinero si yo nada más tengo un borrador, muchachos? Y ese borrador en términos de expresar el valor es de 10 pesos. ¿Debe de haber más, debe de haber menos o debe de haber exactamente 10 pesos? 10 pesos. Exacto. Sí, debe de haber 10 pesos, muchachos. No debe de haber más, no debe de haber menos. Si yo trato de hacer que haya más dinero en la economía, muchachos, y vuelvo al ejemplo, solamente tengo un borrador, ¿qué va a pasar con el precio del borrador? Aumenta. Aumento. Y entonces, se van a hacer más borradores. Acuérdense lo que les explicaba en las primeras clases, muchachos. La capacidad está dada, la maquinaria, el equipo ya está determinado por un periodo pasado. Yo puedo manipular, siendo realistas, muchachos, yo puedo manipular los inventarios con mucha facilidad. Yo puedo de repente decir hay que hacer más ventiladores de la noche a la mañana. No, todo se tiene que planificar y tienen que... Todo se tiene que... Pero en teoría, ¿no? Porque la realidad es diferente, ¿no? ¿En qué sentido sería diferente, hijo? O sea, por ejemplo, sé que hay una sobreproducción en muchas industrias que no tienen tanta demanda. Ahorita hay bueno, entonces no planificamos bien nuestra demanda. No la Bueno, es que proyectamos o bien. sea, por ejemplo, como pasó con el petróleo, ¿no? Ahorita en este caso. O sea, pasó una externalidad que nadie se esperaba y había una sobreproducción por eso cayó el precio tan bajo, ¿no? No es cierto, no es cierto. El líder supremo dijo que en 70 países tenía que bajar el precio de la gasolina. Eso ustedes no lo sabían, pero el líder supremo lo dijo. ¿O no lo escucharon? Lo siento, pero es que no lo puedo Chistes, evitar. ¿verdad? Sí, no siento, muchachos, no lo pude evitar, pero el líder supremo dijo que bajara el precio de la gasolina en 70 países. O sea, no. Lo siento, muchachos, pero exacto, esa es una externalidad, fue una externalidad, dejamos de salir, obvio, ¿no? Ustedes que van en transporte público, los que tengan automóvil, pues si no lo ocupo, pues ahí está parado, no consumo gasolina, si no consumo gasolina, que somos la gran mayoría en este momento, pues no se vacían las bombas, entonces se empieza a acumular el producto y entonces mucho de un producto comienza a bajar los precios. Eso fue resultado de una externalidad. Pero si lo ponemos en términos reales, muchachos, vamos a pensar en el famoso ceteris paribus, todo el mundo está bonito y solamente movemos una variable que vamos a tener. Si la producción viene determinada con un periodo ahora sí que con un periodo de rezago, muchachos, yo puedo modificar la producción de la noche a la mañana. Como bien lo mencionaba su compañera, se tiene que planificar. ¿Tenemos un margen de maniobra? Sí. Pero ustedes que llevan materias de contabilidad, es bueno que las empresas tengan un alto inventario, un alto nivel de inventario, muchachos. ¿Es bueno que una empresa tenga una reserva muy grande? No tanto. No tanto, o sea, profesora. tienes un margen muy chiquito de maniobra. Ustedes creo que llevaban una materia no sé si la sigan dando con eso de que cambian los programas de estudio, pero se llamaba administración financiera o principios de administración financiera. Ya no recuerdo ni cómo se llama ya la materia. Pero en esa materia yo la llegué a dar y en algún momento aprendí la rotación de inventarios y lo más caro de esto, muchachos, es que era mantener un inventario. No era tenerlo en la línea de producción, no era tener un inventario finalizado, sino mantener un inventario en bodega.
Eso es el costo más alto para una empresa. Por eso ustedes cuando mencionan, tenemos un stock limitado, así es, muchachos. Y si comienza a aumentar la demanda porque yo decidí bajar las tasas de interés para incentivar el consumo, muchachos, ¿qué va a pasar con los precios? Ahora todos tienen dinero, sacaron su dinero que tenían debajo del colchón o lo que tenían ahorrado. ¿Qué va a pasar con el consumo? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Sí, ok, aumenta. Y si yo sigo haciendo lo mismo, la misma producción, vamos a poner, les decía hace un momento un borrador, piensen en 5 plumones. Yo les pongo 5 plumones, es todo lo que tengo. ¿Qué va a pasar con el precio de mis 5 plumones? Va a subir. Sube. Sube. Y ese es el efecto, muchachos, que estamos teniendo en este caso. ¿Sí queda claro? Sí. Por eso esta teoría, muchachos, la teoría clásica señala que el dinero es neutral, muchachos. ¿Por qué? Porque lo único que refleja es el cambio en los precios, pero no refleja el cambio en la producción. Eso es lo que señala la teoría clásica. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? Ya copiaron esta para anotarles la interpretación del modelo. Ok, voy a cambiar la pantallita para anotarles la interpretación del modelo, muchachos. Entonces, ¿cuál va a ser la interpretación de nuestro modelo? Lo voy a hacer con cuadro de texto. Entonces, una política monetaria expansiva reduce la tasa de interés, lo cual incentiva la inversión y el consumo, aumentando la demanda agregada e incrementando los precios. Esto genera dos efectos. Puntos 1 o inciso A, por el lado de la oferta agregada, el salario real W sobre P, muchachos, disminuye. Lo cual, incrementando demanda de trabajo, aumentan los salarios nominales, el segundo efecto es por el lado de la demanda agregada, sobre P, inversión.
Entonces, muchachos, ¿qué vamos a tener? Ya de manera resumida, muchachos, lo que vamos a tener es que en este caso de la demanda de una política monetaria expansiva, la LM queda en el mismo lugar y lo único que vamos a tener es que los precios, muchachos, aumentan, el nivel de producto se mantiene, la tasa de interés se mantiene. Y esto se conoce como neutralidad del dinero. Los precios solamente sirven para reflejar el cambio en la cantidad monetaria, muchachos, pero no cambia ninguna variable real. ¿Sí queda claro? ¿Alguna duda respecto a esto, muchachos? Todo bien, Miss. ¿No? ¿Seguros? A ver, por aquí veo duda. Marco, ¿alguna duda? ¿O ya entró en pánico? ¿No? ¿Todos bien, muchachos? Sí, Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? No es que el modelo clásico esté en contra del Estado, muchachos, o que considere que estas políticas sean malas o que quieran perjudicar a las personas, sino que desde su punto de vista, muchachos, la política económica lo único que generaba era inflación. En el caso de la política fiscal era que el Estado iba a acabar haciendo lo que tenía que hacer el sector privado. Por lo tanto, seguimos quedándonos igual y solamente con inflación. En el caso de la política monetaria, igual. El Estado mete su cuchara, son sus mejores intenciones, trata de que haya más consumo, sin embargo, lo que genera es inflación. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros, muchachos? ¿Cómo plantean los clásicos que funcione la economía? Los clásicos lo que hacen es proponer las políticas de oferta. No le vamos a pegar, muchachos, a la demanda. La demanda lo único que nos genera es inflación, porque es consumo. Para que haya consumo... Profesora, Dígame, hijo. Dígame. perdón, es que soy Marco. Es que fui por agua y me están diciendo Ajá. mis compañeros que me preguntó algo. Ah, no, le estaba Ay, ¿qué era? preguntando. Disculpe. Ah, no, le preguntaba que si todo bien, que si entendió todo bien. Ah, sí, todo bien, profesora. Sí, solo que salí por agua y ya no escuché la pregunta. Ah, no, les preguntaba que si ya estaban colapsando viendo todas las grafiquitas. Ah, ¿No? no, una disculpa, profesora. No, no se preocupe, hijo. No, ya les dije, un día de estos les voy a pasar el video de y no quiero que vayan por agua y no tienen permiso de ir al baño y los quiero con uniforme, pero ustedes no usan uniforme. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? En el caso de este modelo, ¿qué hacen los clásicos? Para los clásicos, muchachos, el planteamiento viene dado por la famosa ley de Say. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado en alguna materia. Mi economista, no sé si ya llevó historia del pensamiento económico, no sé si ya vieron la ley de Say o la han escuchado. ¿Nadie, muchachos? Ok, ¿en qué consiste la ley de Say? Fíjense lo que plantea la ley de Say. La ley de Say, muchachos, plantea que toda oferta genera su propia demanda. No está diciendo que se van a encontrar o que una dependa de la otra, sino que toda oferta va a generar su propia demanda y la oferta viene dada por el mercado laboral, es decir, resultado del trabajo. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Para los clásicos, la única manera de hacer crecer la economía es aumentar la producción, no desde el punto de vista del consumo, no incentivando el consumo, sino a partir de aumentar la producción desde el punto de vista del mercado laboral. Y eso es lo que vamos a tener nosotros. Muchachos, ¿puedo cambiar la pantalla o me espero otro ratito? Otro ratito, Miss, porfa. Sí, sí, claro que sí.
me escucha? Sí, hija, dígame. Ah, no, nada, es que pensé que no se escuchaba porque hace rato como que dando aportaciones y creo que no se escuchaba. No, sí la escucho muy lejos, muy quedito, pero sí la escucho. Bueno, voy a checar bien. Sí, no se preocupe, hija. De todas maneras, si tiene alguna duda o algo, me la escribe en el chat y hay que me avisen sus compañeros o me hace señas o a ver cómo le hacemos. Pero usted no se preocupe. Hasta aquí, ¿alguna duda, hija? No, todo bien. Ok. Gracias. No, ¿de qué? Para servirles. Ustedes me dicen, chicos, si ya puedo cambiar. Sí, ya, profesora. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener desde el punto de vista clásico, muchachos? Lo que les decía. Para los clásicos, toda oferta genera su propia demanda. Para generar oferta necesitamos trabajar. ¿Cómo le voy a hacer para que trabajen más? Lo que plantea el modelo clásico, muchachos, ahora sí déjenme ya poner títulos. Vamos a tener lo siguiente, vamos a ver lo que son las políticas de oferta. Y ahorita van a ver hasta cierto punto su aplicación en la realidad. Antes de la pandemia. ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? Para aumentar la producción, ¿qué tendría que ofrecernos para que nosotros podamos aumentar la producción? Los clásicos, muchachos, parten de tener el costo de la mano de obra. Y una aplicación real, muchachos, es la política que inició Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump, muchachos, para que se quedaran las empresas en suelo norteamericano? Les bajó los impuestos, ¿no? Algo así. Exacto, sí, y así funcionó. ¿Por qué? Ojo, vamos a tener en cuenta esto, muchachos. ¿Qué va a pasar con este modelo de bajar los impuestos? En la teoría funciona, en la práctica tiene como dicen, en la teoría todo se escucha bonito, todo cuadra, en la realidad hay que tener en cuenta N cantidad de variables. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Desde el punto de vista de la empresa, así que desde el punto de vista de la empresa, muchachos, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener el costo, tener un trabajador cuesta. El costo laboral va a depender el costo laboral va a depender de la siguiente ecuación, muchachos. ¿Qué vamos a tener? W por 1 más costos de seguro. Ahorita les pongo qué significa todo esto, muchachos. Entre los precios. O ¿qué vamos a tener en esta primera parte, muchachos? Desde el punto de vista de la empresa, el costo laboral va a estar representado por lo siguiente. El salario, más los costos de seguridad social pagados por la empresa, es decir, el impuesto de nóminas, el impuesto que pagan, el seguro social,
no tenemos otro impuesto, nada más vamos a tener el seguro social. Y de eso va a depender la demanda de trabajo de la empresa. Sí, muchachos, entonces vamos a tener que FDL es la demanda de trabajo. ¿Mm? W, acuérdense, son los salarios nominales. ¿Mm? P son precios. CSS son las cotizaciones. A la seguridad social pagadas por los trabajadores, perdón, por las empresas. No nos estamos metiendo con otro tipo de impuestos, muchachos. Esto es lo que hacía el modelo clásico. Y lo que dice es, ¿de qué va a depender de que una empresa contrate trabajo? Uno, del salario que le tiene que pagar en términos reales, W sobre P, y de lo que le tenga que pagar al seguro social por tener un trabajador empleado. ¿Cuál fue la ventaja, muchachos, de los famosos, del famoso outsourcing? ¿Qué pasaba con las cotizaciones de seguridad social a cargo de la empresa? Desaparecían como tal. Desaparecieron como tal. ¿Podía contratar más o podía contratar menos trabajo? Más. Contrataba más trabajo. Fíjense, muchachos, ¿qué estaba haciendo? Si yo contrataba más trabajo, ¿qué pasaba con la actividad económica? ¿Debía de aumentar o debía disminuir? Aumentar. Debía aumentar. Ese es el planteamiento del modelo clásico, muchachos. Si el Estado quiere que haya una mayor producción por parte de las empresas, muchachos, es decir, modificar nuestra oferta agregada, lo que debe de hacer es disminuirle a las empresas esos impuestos. Aquí hay una contradicción, muchachos, ya en términos reales. Se ha visto, ¿cierto?, que disminuyes los impuestos y en teoría debería de aumentar la producción. Sin embargo, muchachos, ya aplicado a la realidad, ¿qué ha pasado con esta disminución de impuestos a las empresas? ¿Las empresas aumentan su capacidad productiva, muchachos, o deciden sacar el dinero y utilizarlo en otro tipo de instrumentos? Aumentan su producción. ¿Mandé? Aumentan su Se producción, ¿no? aumentó la producción. En teoría deberían de aumentarla. La pregunta es, ¿realmente se da esto? No, yo digo que no. Y vamos a tener que el efecto de esa reducción de impuestos, muchachos, es muy chiquita. Habrá quien sí aumente la producción, habrá quien destine esos ingresos excedentes por la reducción de impuestos, que lo destine hacia instrumentos del mercado bursátil. Lo saco mejor, agarro ese dinero y en lugar de ampliar mi planta productiva o contratar más trabajadores, lo que voy a hacer es, pues invierto en instrumentos, si ustedes quieran, del gobierno, juego en el mercado de valores, qué sé yo, pero no estoy influyendo en una actividad productiva como tal. ¿Sí queda claro hasta aquí, muchachos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Puedo cambiar de pantalla ya? Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener por el lado de la oferta de trabajo?
¿qué vamos a tener de esta ecuación, muchachos? ¿Qué vamos a tener? ¿De qué depende que yo desee trabajar o de qué influye mi oferta de trabajo? Lo que nos dice el modelo clásico, muchachos, es que la oferta de trabajo va a depender del salario nominal, muchachos, de lo que yo le tenga que pagar al seguro por trabajar. Ustedes saben perfectamente que una parte de las contribuciones al seguro social radica en el salario que nosotros percibimos. Va a depender de los impuestos directos, muchachos. Un ejemplo de impuesto directo, ¿cuál es? ¿El ISR o el IVA? El ISR es impuesto directo. El IVA es impuesto indirecto, hijo. ¿Por qué el IVA es indirecto? Porque no importa si ganas mucho o ganas poco, de todas maneras lo tienes que pagar. En cambio, el ICR va, ustedes lo saben mejor que yo, va por grados, ¿no? En sus materias de conta que llevan, ustedes saben que dependiendo de ciertos escalafones pagamos una tasa de ICR. En el caso del IVA, no importa si tengo mucho o tengo poco, si vivo en la calle o no vivo en la calle, muchachos. Si yo voy y me compro un refresco en una tienda, forzosamente estoy pagando el IVA y el IEPS, ¿no? No importa mi nivel de riqueza. Esos son los impuestos indirectos. Entonces, ¿qué me está diciendo la oferta de trabajo? La oferta de trabajo, muchachos, va a depender de los impuestos que yo tenga que pagar, es decir, de mis cotizaciones al seguro, de los impuestos que yo tenga que pagar por ganar ese salario, muchachos, y también va a depender, obvio, del nivel de precios, muchachos, pero también va a depender de los impuestos indirectos. Si yo establezco mi ecuación de la oferta de trabajo, muchachos, en términos del salario real, mi ecuación de oferta va a ser la siguiente: W sobre P es igual a la oferta de trabajo por el nivel de precio por 1 más los impuestos indirectos entre, perdón, líneas chuecas, entre los impuestos que estoy pagando. 1 menos las contribuciones a la seguridad social a cargo del trabajador, menos mis impuestos indirectos. Si yo les dijera, muchachos, yo Sampeje, les dejo de cobrar impuestos, ya no les voy a cobrar ICR, muchachos, ¿van a trabajar más o van a trabajar menos? Pues Yo más. les voy a dejar de... Lo van a trabajar normal, más. ¿no? ¿Seguros? Les voy Porque a no decir... voy a Podrías seguir. ingresar más y no Más. tendrías que dar. A ver, ¿por qué? Ahí Porque entraría- necesito comer. Ok, todos necesitamos comer, pero fíjense, muchachos, les estoy haciendo esta pregunta de si los impuestos bajan, si el ISR baja, ¿va a haber más o menos trabajo? Menos, Más trabajo. Va a haber ver, menos ¿quién? trabajo. ¿Por qué va a haber Debe menos haber trabajo? A ver, porque ¿quién dice que Ah, hay no, no, más? al revés, al revés, Yo- al revés. Porque Va a haber más poder trabajo. adquisitivo. Va a haber más trabajo, ¿no? A ver, ¿por qué va a haber más? Uno, con Pero uno no que me argumente, te lo van ¿por a qué va a haber quitar. más? Porque ¿Mandé? como quitas ese impuesto, Ajá. esa carga impositiva, ya las empresas dicen, ah, pues puedo contratar más. Ojo, acuérdese que estamos hablando desde el punto de vista de ustedes. Tú eres el Laboral. trabajador, desde el punto de vista del trabajador. Ajá. Si yo les dejo de cobrar ISR, muchachos, ¿ustedes trabajarían más o trabajarían menos? Se trabaja Menos. menos porque ya no te van a quitar una cantidad a tu sueldo, ¿no? Trabajas Es- más. Exacto. Unos dirán que trabajan. más, otros dirán que menos. Otros dirán que más. Les voy a decir qué pasa, muchachos. Desde el punto de vista de este modelo, vamos a trabajar más. Eso es lo que pasa con la informalidad, porque no es que muchas personas no encuentren trabajo. Ojo, no estoy diciendo que no haya desempleo y mucho menos que no haya recesión. Vamos a salirnos del contexto de la pandemia, muchachos. ¿Qué estaba pasando con las cargas impositivas del ISR y del IVA? Muchos negocios pequeños, muchachos, pues al tener su margen de ganancia se veía afectado por la carga impositiva, exactamente por el ISR y por el IVA. ¿Qué hacía? ¿Sabes qué? Me estoy autocontratando, es negocio propio. Si tengo que pagar muchos impuestos, ¿para qué sigo trabajando? Es más,
Se los digo desde mi perspectiva. Yo tengo 2 trabajos. Doy clases en Unitec, doy clases en la Universidad de Londres. Por el simple hecho de tener otro patrón, muchachos, yo tengo que hacer declaración anual de impuestos y tengo que pagar ISR. ¿Me conviene tener 2 trabajos, muchachos? A veces llego a tener hasta 3 o 4. No, no conviene. No, no No me, conviene. no me conviene tener esa fuente adicional de ingresos porque tengo que pagar más impuestos. Entonces, bajo la perspectiva del modelo clásico, dices, es mejor si bajo mi cortina y vayan ustedes, bueno, en este momento no pueden ir, es más, no se salgan a ningún lado. Si ustedes van al centro en un momento normal, muchachos, ¿qué va a pasar? Que si ustedes hacen una encuesta a las personas que se dedican al ambulantaje y que venden playeras, calzones, calcetines, ropa, todo lo que ustedes ven que venden en el centro, en la calle, les van a decir, ¿sabes qué? Es que antes yo tenía aquí mi tienda, yo tenía aquí un pequeño local, pero tenía que pagar luz, tenía que pagar agua, tenía que pagar renta, tenía que pagar ICR, tenía que pagar esto, tenía que pagar el otro. Y entonces, mejor agarro bajo la cortinita, sí le tengo que pasar una lana de la delegación, pero no tengo que pagar todos estos impuestos, tengo que pagar seguros, mejor vendo en la calle. Eso incrementa la informalidad y acuérdense que la informalidad es muy difícil de medir, por lo tanto no contribuye al Producto Interno Bruto de manera directa, cae la producción. Entonces, muchachos, la oferta de trabajo tiende a aumentar si yo te digo, ¿sabes qué? Yo Estado te voy a dar el seguro, pero no lo vas a pagar tú, lo voy a pagar yo. ¿Sabes qué? Ya no te voy a cobrar porque trabajes. Trabajas, sí vas a pagar impuestos, pero ya no vas a pagar tantos impuestos. Te voy a reducir esa tasa impositiva. Ya no te voy a cobrar impuestos indirectos. Muchachos, si nos dejaran de cobrar los IEPS de la gasolina, les digo, saliéndonos del contexto de la pandemia, ¿ustedes qué creen que pasaría con la industria automotriz? ¿Aumentaría o disminuiría? Aumentaría. Aumentaría. Disminuiría. Ah, sí. ¿Por qué? Usted nada más nos está llevando la contra. ¿Por qué va a disminuir? ¿Qué va a pasar si baja el precio de los combustibles, muchachos? Si yo bajo los IEPS, el costo de la gasolina en términos reales, quitando el IEPS, muchachos, ni siquiera sería aproximadamente como de 15 pesos. Ese sería el precio real de 1 litro de gasolina sin todos los impuestos que nos cobran. Entonces, nos quitamos los IEPS, quitamos ICR, quitamos todo lo que viene y me queda mis 15 pesos por litro de gasolina. Muchas personas, muchachos, si no lo van a creer, pero esto lo analizan, es, si me va a salir más cara la gasolina, ¿para qué me compro un automóvil? Mejor sigo viajando en metro, en metrobús, bicicleta, transporte alternativo, me voy caminando, qué sé yo, ¿no? Entonces, si baja el precio de ese insumo básico, muchachos, le vas a pegar de manera indirecta a otra industria, en este caso a la industria automotriz. Por eso les digo, si yo dejo estos impuestos, voy a poderme comprar un carro. Ya no voy a pagar tanto de IVA, ya no voy a pagar tanto de impuestos especiales. Y entonces aumenta la oferta de trabajo. Yo voy a trabajar más porque tú me estás quitando menos impuestos. Y por lo tanto, mi salario real, muchachos, comienza a subir. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Puedo cambiar de pantallita? Bueno, voy a suponer que su silencio es un sí cambie de pantallita. Sí, cámbialo. Sí, porque nadie me conteste y eso de que me dejen hablando sola es muy feo. Entonces, ¿qué vamos a tener en equilibrio, muchachos? En equilibrio, lo que nosotros vamos a tener es que la demanda de trabajo, F de L, sobre 1 más el costo de seguridad social de las empresas, debe de ser igual a 1 más los impuestos indirectos que pagan por la oferta de trabajo entre esos impuestos.
1 menos la cotización de seguridad social pagada por los trabajadores menos los impuestos al salario. Esto es en equilibrio, muchachos. Si yo grafico esto, ¿qué va a pasar? Voy a tener W sobre P aquí. Y aquí voy a tener cantidad de trabajo. En equilibrio, está oferta de trabajo. Perdón. Demanda de trabajo. Y tenía mi equilibrio. Lo que ya habíamos discutido hace ratito, estaba todo. Aquí estaba mi oferta agregada y todo era felicidad. En este punto, muchachos, este es mi equilibrio. Estoy diciendo que el salario real hace que la demanda de trabajo sea igual a la oferta de trabajo. ¿Qué vamos a tener en este caso? Si el gobierno, muchachos, desea que se incremente el nivel de empleo, lo que va a hacer es disminuir las contribuciones de la seguridad social, tanto a manos, lo vamos a hacer de los dos lados, le vamos a pegar tanto a la oferta como a la demanda de trabajo. Voy a disminuir estos impuestos, muchachos. Si yo disminuyo los impuestos directos, los indirectos, perdón, disminuyo el ICR, disminuyo el pago del seguro social, muchachos, la oferta de trabajo se va a desplazar hacia la derecha. Yo voy a querer trabajar más porque no tengo que pagar tantos impuestos. Eso es lo que me estaría dando mi primer acercamiento. Si me voy por el lado de la demanda de trabajo, muchachos, si yo a la demanda de trabajo también le bajo los impuestos, esas contribuciones de seguridad social, y si lo hubiéramos incluido el pago sobre nóminas, el pago sobre utilidades, y todo esto, muchachos, va a generar que también la demanda de trabajo se desplace hacia la derecha. Déjenme ampliar esta línea tantito, nada más para que quede en el mismo nivel. ¿Qué vamos a tener nosotros, muchachos? También se va a desplazar mi demanda de trabajo. Voy a acabar de la demanda de trabajo 0 a la demanda de trabajo 1. ¿Qué está pasando, muchachos? Que pasé del punto A al punto B. ¿Qué está pasando con la producción? ¿Qué está pasando con la cantidad de trabajo, muchachos? ¿Sigue siendo la misma o aumentó? ¿Qué pasa con L, muchachos? Estaba en L0. Sigue igual. Pasó? ¿Sigue igual? No, pues aumentó, ¿no? Aquí está mi desplazamiento, muchachos. Vean, del punto A al punto B aumentó la demanda, perdón, aumentó el mercado laboral, muchachos. ¿Por qué? Estoy dispuesto a trabajar más porque tengo que pagar menos impuestos. Estoy dispuesto a contratar más personas porque les tengo que pagar menos impuestos. Con base en esto, muchachos, estamos viendo el desplazamiento de la curva de oferta agregada. Pasamos de la curva de oferta agregada, la voy a dibujar aquí, sobrepuesta. Yo tenía aquí mi curva de oferta agregada, muchachos. De la oferta agregada 1, ahora voy a tener la oferta agregada 2. ¿Qué pasó? Aumentó la cantidad de empleo. A esto se le conoce, muchachos, como política de ofertas. O política de renta. ¿Sí queda claro? Les voy a poner la interpretación a un costado, muchachos, para que lo puedan tener junto con sus gráficas. ¿Qué vamos a tener nosotros? Déjenme algo un poco más
Esta va a ser la interpretación, muchachos, de todo el modelo. ¿Qué vamos a tener nosotros para llegar a esa conclusión de una vez? Fíjense cómo está aumentando la oferta agregada. Si yo dibujo, muchachos, voy a dibujar mi mercado de bienes, lo que teníamos hace ratito. Perdón. Voy a dibujar plano cartesiano. Voy a poner precios, cantidades. Voy a dibujar el mercado de dinero. Tasa de interés, M sobre P. Demanda agregada. Oferta agregada, muchachos. ¿Qué va a pasar? Ya tengo este desplazamiento, ¿estamos de acuerdo, muchachos? Ya se dio el cambio en el mercado laboral. ¿Qué va a pasar con este desplazamiento considerando esta oferta agregada, esta demanda agregada? Voy a tener
que la oferta agregada se desplaza hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Desplazo mi oferta agregada hacia la derecha, paso de la oferta agregada 1 a la oferta agregada 2. ¿Qué está pasando con los precios ahora, muchachos? ¿Subieron o bajaron? Bajaron. Y si bajan los precios, muchachos, pasé del precio 0 al precio 1. Y si este se hace más chiquito, ¿qué va a pasar con el coeficiente? ¿Va a ser más grande o más pequeño? Más pequeño. Si este se hace más chiquito, ¿qué va a pasar con este resultado, con el coeficiente? Sí, se hace más grande. Se hace más grande. Entonces voy a desplazar mi oferta agrega, mi demanda de dinero hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener otra M sobre P 2. Esta era la 1, esta es la 2. Voy a tener mi demanda de dinero, muchachos. Perdón. Tengo mi demanda de dinero. Esta es la demanda de dinero. ¿Qué está pasando con mi tasa de interés, muchachos? ¿Subió o bajó? Disminuye. Y si la tasa de interés disminuye, ¿consumo más o consumo menos? Se consume más. Y si baja la tasa de interés, ¿invierto más o invierto menos? Se invierte más. Se invierte más. Acuérdense, muchachos, que estamos hablando de inversión productiva, es decir, voy a pedir un crédito para ampliar la capacidad de producción de la empresa. Entonces, ¿qué está pasando, muchachos? El resultado final de esta política, desde el punto de vista clásico, la única manera de que se dé este movimiento, muchachos, es que disminuya, ahora sí que tal cual, el incremento de la oferta agregada mantiene los saldos reales, es decir, las personas siguen ganando lo mismo, muchachos, sin embargo, bajaron los precios, de manera que al bajar los precios, muchachos, bajó la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, las personas están incentivadas en consumir e invertir más, por lo tanto, aumenta la producción. ¿Sí queda claro, muchachos? Aquí está la interpretación de estas gráficas. Entonces, desde el punto de vista clásico, muchachos, la única manera de hacer que se consumiera, bueno, perdón, de que se produjera más, era pegándole a la oferta agregada. El problema de este modelo, como se los acababa de mencionar, muchachos, es que la realidad, esto es muy distinto. ¿Qué pasa? Que la realidad, muchachos, pues las empresas, a pesar de que se les puede generar este incentivo de bajar los intereses, de bajar los impuestos, no necesariamente canalizan esos recursos adicionales a aumentar su capacidad productiva. Y lo estamos viendo. Si bien ustedes analizan la economía norteamericana, muchachos, el año pasado, como dicen, este año no cuenta. Si ustedes analizan los indicadores de producción y de capacidad instalada en Estados Unidos, muchachos, y el presidente de Estados Unidos, igual que el nuestro, presume a bombo y platillo que aumentó su capacidad de producción, sí, pero comparada con el tamaño de la capacidad productiva de Estados Unidos, muchachos, resulta que el incremento que se dio es del 1% comparado con todo lo que se genera en la actividad económica. Dices, ok, sí, bajaste impuestos, dijiste que ibas a sancionar a las empresas que se vinieran a México y que entonces les ibas a cobrar muchos impuestos. ¿Qué crees? Que ni se están viniendo a suelo norteamericano, ni están aumentando su capacidad productiva. Les bajaste los impuestos para que las que ya estaban se quedaran y no se fueran, y todo ese capital adicional que les estás liberando por eximirlos de impuestos se está yendo al sector bursátil. Y por desgracia, muchachos, desde este punto de vista, el sector financiero es un capital parasitario. No se ofendan, no maten al mensajero, yo nada más paso el chisme. Aquí tiene que ver, muchachos, con las perspectivas de análisis tanto del sector, desde el punto de vista, de la teoría marxista y desde el punto de vista de la teoría clásica, que en estricto orden es primero clásicos y después marxistas. ¿Qué se genera en el sector bursátil, muchachos?
¿Qué se crea? Financieros, ¿qué creamos en el sector bursátil? ¿Qué se obtiene de él? Profesor, Dígame. nada más para recordarle lo de la hora. Ya es lo que le avisa. Sí. Entonces, ya nada más para terminar. 7:26. Ok, ya vamos a acabar, muchachos. Nada más para terminar. ¿Qué se genera en el sector bursátil? Inversión, ¿Qué se crea? riqueza, no sé. Inversión, ok, ahí les va la crítica, ojo, esta es la crítica desde el punto de vista económico de dos teorías de pensamiento, muchachos. La crítica de la escuela marxista y la crítica de la escuela clásica al sector financiero es la siguiente, hasta desde el punto de vista del sector keynesiano. En el sector financiero, muchachos, no se crea nada y solamente se apropia de valores que no creó. ¿Por qué de la noche a la mañana puede General Motors vender una acción? Es más, ni de la noche a la mañana. En fracciones de segundo, muchachos, una acción puede valer 10 pesos y al segundo siguiente valer 5 pesos. ¿Qué se creó? ¿Qué se generó? Absolutamente nada. Se está especulando. Por eso se dice, desde el punto de vista de estos planteamientos económicos, que el capital financiero es un capital parasitario que solamente se apropia de valores no creados y por esa razón, muchachos, no entorpece el crecimiento económico de los países. ¿Qué dicen de la política empleada por Donald Trump? Bueno, les bajaste los impuestos a las empresas, sí, no están produciendo más, lo único que están haciendo es ir a la bolsa a sacar, meter dinero, pero y generar más dinero, pero sin tener que producir absolutamente nada. Esa es la crítica que se hace a este tipo de políticas. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Ya vamos a parar la clase. Hoy estuvieron muy, no sé cómo, no sé si tienen dudas, muchachos, si tienen preguntas, quejas. Los estoy matando de aburrimiento, sean sinceros. No los voy a